Se dejó de escuchar. Jesús, ¿me escuchan ustedes a mí? Magistrados, buenas tardes. Público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 10 de noviembre del año 2023, a las 13 horas. Giovanna Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para la sesión. Con su autorización, magistrado presidente, te informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial. Por otra parte, le informo que el asunto analizado y resolver es un recurso de apelación con la clara identificación, nombre del actor y la autoridad responsable precisada en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Gracias, Secretaría General. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Muy bien, ha sido aprobado. Muchas gracias. Secretaria Auxiliar Victoria Martínez, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente T-RAP-16/2023, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el partido político Morena en contra del acuerdo YETAM-A/CG-54/2023, dictado por el Consejo General del YETAM, por el que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario 2023-2024. La ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas propone confirmar el acuerdo impugnado en virtud que del análisis de los agravios planteados por el actor en su demanda y de las constancias procesales que obran en el expediente, no se advierte que se acredite la violación a los principios del debido proceso en virtud de que el actor tuvo en todo momento la posibilidad efectiva de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo a sus pretensiones. Tampoco se advierte una transgresión a la garantía de seguridad jurídica en virtud de que la responsable en el acuerdo impugnado ha sido congruente con los valores y principios jurídicos que la rigen, al emitir el acto impugnado con claridad y precisión. En ese tenor, tampoco se advierte que se acredite en autos la violación a los principios que rigen la función electoral, como lo son el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en virtud de que la autoridad responsable, según se desprende de lo actuado, se apegó en todo momento a la legalidad en colaboración institucional con el Instituto Nacional Electoral en el contexto de un proceso electoral concurrente en aras de salvaguardar en favor de los actores políticos la certeza electoral y los derechos de la ciudadanía. Finalmente, y con relación al agravio vinculado a la transgresión por parte de la autoridad responsable del principio constitucional de división de poderes, se advierte que el YETAM no transgredió dicho principio al emitir el acuerdo impugnado, toda vez que su actuar estuvo debidamente fundamentado y motivado en el ejercicio de una atribución encomendada expresamente en la ley por el propio legislador y apegada a los criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Gracias, Secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René, adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros.
Estoy compartiendo el sentido del proyecto por la construcción que trae. Me gustó mucho. Y si bien es cierto, nada más un comentario para la parte justiciable, en el sentido de que por una parte existe un parámetro constitucional y por otro el parámetro reglamentario, pero pudiera haber estado yo de acuerdo con la parte actora en el punto de las cuestiones en contra del acuerdo del INE que delega a los institutos OPLES establecer su reglamentación, pero en este caso pues, hay que acatar los procedimientos, la argumentación ya establecida por la Sala Superior que ha establecido esa posibilidad de los soples. Era lo único que me atoraba el proyecto, pero en acatamiento a la Sala Superior creo que estamos bien estableciendo la legalidad de la reglamentación ante esa atribución que tiene el OPLE en el caso de Tamaulipas y los OPLES a nivel nacional. Y por lo demás me parece estar a favor del proyecto, la construcción, estuvo bien. Ojalá así estuvieran todos los proyectos del tribunal con esa pulcritud. Muchas felicidades, presidente, por este proyecto y adelanto a favor mi voto. Es cuanto, presidente, Muchas compañeros. gracias, magistrado. Muy amables sus palabras. Compañeros magistrados, compañero René, perdón, Iván Arroyo, ¿verdad? Adelante, magistrado Iván. Gracias, magistrado presidente. Bueno, de igual manera, creo que también el proyecto está bien construido, lleva una buena hilación en la estructura, tiene claridad. Yo, solo por un tema de criterio, reconociendo el buen trabajo del presidente, me apartaría de la propuesta, ya que no estoy de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, en la página 18 del proyecto se hace referencia a que hay un acuerdo del INE que vincula al YETAM a hacer un ajuste en cuanto a la homologación de conclusión de precampañas. Eso es correcto. Y nos dice que impacta esa modificación en otras actividades del proceso electoral, que tiene que ver, por ejemplo, con la presentación y aprobación de los convenios de coalición. Es correcto, definitivamente, pero no impacta en los demás plazos, como se afirma desde mi punto de vista en el proyecto. Por ejemplo, en el registro y sustitución de candidaturas, desde mi punto de vista, no se sujeta, por el hecho de que esté definido ya por el INE, la conclusión de las precampañas no necesariamente tiene que impactar en la etapa de registro o de la solicitud de registro y sustitución libre de candidaturas de los partidos políticos. Desde mi punto de vista, eso no está ligado, ni tampoco a los plazos para aprobar el registro de candidaturas a diputaciones locales. Aquí se dice en el proyecto que las modificaciones a la fecha límite de registro de convenio de coalición, así como convenios de candidatura común, el inicio de precampañas, plazos de registro, sustitución de candidaturas, así como plazos para aprobar el registro de candidaturas a diputaciones locales. Ahí es una vinculación que existe para todas estas actividades por el hecho de haberse definido ya la fecha de conclusión de precampañas electorales. Entonces, desde mi punto de vista, no comparto esta argumentación. Entiendo que de alguna manera, como quiera el YETAM, hizo ejercicio de una atribución que le otorga la propia ley electoral del estado de Tamaulipas en el artículo 174. Sin embargo, tampoco estaré de acuerdo con que se haga esa modificación por parte de la autoridad administrativa electoral, ya que la atribución no es discrecional, la atribución tiene que estar justificada. Ejemplo, el Instituto Nacional Electoral hizo una homologación de fechas de conclusión de precampañas, considerando que existía una diversidad de plazos para el inicio de las precampañas, y eso afectaba la fiscalización y afectaba un seguimiento, digamos, de estas actividades propias de la precampaña. Sin embargo, aquí en el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas, desde mi punto de vista, el Consejo General no estableció una justificación para la modificación de todos estos plazos, considerando que el artículo 174 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas establece
Tratándose de elecciones ordinarias, el Consejo General podrá ampliar los plazos fijados por esta ley a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio hay imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen. Es decir, tendríamos que tener una imposibilidad material. Entiendo que en el tema de la revisión, por ejemplo, de las solicitudes de registro de candidaturas, se puede argumentar que para efecto de dar una mayor oportunidad a los partidos políticos de realizar ajustes, cumplir prevenciones, pudiera ser un argumento, pero no necesariamente está enlazado con modificar las fechas de solicitud de registro. Ese es otro tema que ya está previsto en la ley, porque entonces si partiéramos de esta premisa, pues entonces no tendría sentido contar con plazos ya diseñados por el legislador, que vivieron todo un proceso, ¿verdad?, constitucional para su promulgación. No tendría sentido si la facultad reglamentaria podría rebasar en cualquier momento lo que establece la ley. Eso, desde mi punto de vista, insisto, reconociendo y de forma respetuosa para el ponente, reconociendo el trabajo que hace, es un tema de criterio. También desde mi punto de vista, yo no acompañaré el argumento que viene en la página 19, en donde dice que el actor se duele que este ajuste, o el ajuste de esos plazos para el tema de las coaliciones y convenios de candidatura común, el actor se duele de que este ajuste le genera un perjuicio porque reduce el número de días a su partido para consensar, elaborar y suscribir un eventual convenio. En opinión de este Tribunal Electoral, dicho agravio no se materializa en virtud de que los partidos políticos acreditados en el YETAM fueron notificados del acuerdo impugnado desde la fecha de su expedición, el mismo día que dio inicio el proceso electoral local, es decir, desde el 10 de septiembre, además de la difusión profusa que el mismo YETAM dio a dicho acuerdo en los estrados del mismo, en el periódico oficial del Estado, así como en su página oficial de Internet, precisamente para que los partidos políticos contaran con la temporalidad suficiente para que tomaran todas las previsiones necesarias, evitándose con ello generar algún menoscabo a sus actividades electorales. Yo creo que el hecho de que ya haya pasado una gran cantidad de tiempo desde la emisión del acto impugnado no significa que quede sin materia el agravio o no se pueda materializar el agravio. Tan se materializa el agravio que lo hace ver y tiene la posibilidad de que prospere, de que sea fundado su agravio. Si llegáramos desde mi punto de vista a esta conclusión, entonces el retraso de este tribunal en la emisión de la sentencia respectiva haría que no se pudiera materializar ningún agravio, es decir, nosotros actuaríamos en perjuicio de los derechos del impugnante por el retraso en la emisión de nuestras determinaciones. Entonces yo creo que el hecho de que transcurra determinado tiempo de que se emitió el acto impugnado y no haya resuelto este tribunal, no genera una falta de materialización o afectación en la esfera de derechos de quien promueve el medio de impugnación. ¿Por qué? Porque eso sería tanto como decir que se desvanece su interés jurídico, su afectación a su esfera de derechos, y entonces nos llevaría a un eventual desechamiento. Y el argumento sería que se desecha por falta de interés jurídico porque nosotros retardamos un poco la emisión del proyecto, que insisto, no hay un retraso, está en tiempo, está bien formulado el proyecto en tiempo, no digo eso, pero el argumento desde mi punto de vista no coincido con él, ¿verdad? Entonces, de manera muy general y muy respetuosa, me separo del criterio que se sostiene en este proyecto y yo creo que sí pudiéramos generar una eventual revocación parcial al acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Además, sobre todo, como dije, porque sí tendríamos que analizar con detalle si se da la justificación para la modificación de fechas en temas de registro de candidaturas, de sustitución, entre muchas otras. Sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Arroyo. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Blanca, adelante. Gracias, presidente. Pues como te comenté hace un momento, te hice llegar mis observaciones, algunas de forma, otra creo que de fondo, en el apartado último. Y esto que menciona el magistrado Iván, a mí también me hizo un poco de dudar un poco respecto por qué hicieron el movimiento en registro de coaliciones y candidatura común.
Y yo creo que el YETAM en su momento tuvo que analizar tanto la ley electoral como el reglamento de elecciones. Entonces, creo que si hizo la modificación o los ajustes pertinentes respecto de lo que señala mi compañero y que, insisto, a mí también dije, bueno, pues si el INE solo hizo movimientos para el apoyo ciudadano y para las fechas de precampaña, ¿por qué así hicieron modificaciones en el límite de registro de convenios de coalición y convenios de candidatura común? Yo creo que fue respecto a lo que señala el artículo 276 del reglamento de elecciones, que bien establece que la solicitud de registro de convenio de coalición deberá presentarse, ante la presidencia del Consejo General o del órgano superior de dirección de los organismos públicos, o en su ausencia ante la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, según corresponda, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas. Considerando yo creo este artículo del reglamento de elecciones, pues habría entonces alguna discrepancia entre los plazos que señalaba por una parte la ley y que con el ajuste que hizo el Consejo General del INE, pues el YETAM, pienso yo, se vio una necesidad de ajustar esos plazos. Por eso, con esta reflexión, consideré estar a favor del proyecto, salvo las precisiones que le hice llegar al presidente. Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, se incorporaron al proyecto, magistrada, muy puntuales sus observaciones. Están incorporadas de fondo y de forma. Y las acepté con toda, de verdad, con toda honestidad. Me parecieron muy pertinentes. ¿Tiene alguien alguna otra opinión? Magistrado Arroyo. Sí, solo precisar. En el tema del registro de coaliciones, sí tiene un impacto, es lo que creo, espero haber sido claro en la primera intervención, sí tiene un impacto y sí tiene que modificarse por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, porque está ligada con el inicio de las precampañas. Pero el resto de las actividades no están necesariamente ligada con ese tema. No hay una fecha que diga que contado a partir de la conclusión de las precampañas tendrá que hacerse el inicio de registro de candidaturas, la sustitución libre de candidaturas. Esto no, esta es una atribución que ejerció por separado, no obligado por el acuerdo del INE, el YETAM, de acuerdo a una atribución que le otorga la ley electoral del Estado de Tamaulipas, que es el 174, pero yo creo que no está justificado, no puede llegar al grado de ser discrecional, porque si fuera discrecional, entonces la atribución de la autoridad administrativa electoral de modificar los plazos, pues entonces no tendría ningún sentido todo el proceso legislativo y toda la gran cantidad de fechas que establece el propio legislador local a través de todo el proceso legislativo, insisto. Entonces, nada más es esa precisión, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra opinión? No va a haber ninguna otra intervención. Le pediría a la secretaría que tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Daniel Rojas. A favor de mi proyecto. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. En contra. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta y los ajustes que le hice llegar al presidente. Magistrada Gloria García La Reina Jarencier. A favor del proyecto, secretaria. Gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor del proyecto. Gracias, magistrado presidente. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. No se escucha, presidente. Seguramente porque tenía cerrado el Ya. micrófono. Gracias.
En consecuencia, Una pregunta, presidente. ¿Cómo quedó sí, la votación? ¿Un voto en contra y el caso de la magistrada Blanca es a en favor. contra también? No, 4-1 quedó. Ah, ok. Esa es la votación. Gracias, Gracias. secretaria. Sí. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERAP 16-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma en todos sus puntos el acuerdo número IETAM A-CG 54-2023, emitido por el Consejo General del IETAM en los términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad videoconferencia, y siendo las 13:20 del día 10 de noviembre del año 2023, se da por concluida la presente sesión pública.